Radio Amor. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. En el palacio de Esparta, mientras el vino circula entre guerreros que celebran una paz reciente, dos personas comprenden que la guerra ya ha comenzado. Paris, príncipe de Troya, entra en la estancia de Helena, esposa del rey Menelao, y le pide que abandone una vida protegida por muros, títulos y obligaciones para embarcarse con él hacia una ciudad que todavía ignora el precio de ese amor. La decisión parece íntima, casi insignificante, frente a los mapas, los ejércitos y las ambiciones de los reyes. Sin embargo, en el mundo de Troya, ningún deseo pertenece únicamente a quienes lo sienten. El cuerpo de una reina representa una alianza, el orgullo de un marido encarna el prestigio de un reino, y la fuga de dos amantes puede convertirse en el pretexto que un conquistador llevaba años esperando. Cuando las velas troyanas se alejan de Esparta, Helena y Paris creen haber elegido su futuro. En realidad, acaban de poner en movimiento una maquinaria política capaz de arrasar una civilización. Héctor, hermano mayor de Paris y heredero militar de Troya, descubre a Helena a bordo cuando ya han dejado atrás la costa espartana. Su reacción contiene, en pocos minutos, toda la tragedia de la película. Sabe que devolverla significaría condenar emocionalmente a Paris y quizá entregar a Helena a la violencia de Menelao. Pero también sabe que llevarla a Troya ofrece a los griegos una causa perfecta para invadir. Héctor no es un hombre incapaz de amar, sino alguien obligado a calcular el coste público de los afectos privados. Puede comprender el deseo de su hermano y, al mismo tiempo, ver los barcos que ese deseo atraerá. Puede sentir compasión por Helena y prever las piras funerarias. Entre la ternura familiar y la responsabilidad política, toma una decisión cuya humanidad resulta tan evidente como su peligro.
continúa hacia Troya. Desde ese instante, el espectador entiende que la catástrofe no nacerá de una maldad absoluta, sino de una cadena de lealtades parciales, impulsos comprensibles y errores que nadie será capaz de deshacer. Al otro lado del mar, Agamenón, rey de Micenas y señor de una coalición griega obtenida mediante conquistas, amenazas y pactos, recibe la noticia como una oportunidad histórica. Menelao quiere recuperar a su esposa y castigar la humillación. Agamenón quiere algo mucho mayor. Troya domina rutas comerciales, conserva su independencia y se alza detrás de unas murallas que ningún ejército ha logrado franquear. Helena proporciona el relato honorable que permitirá reunir a los reyes griegos, pero el verdadero objeto de la campaña es el poder. La película establece así desde su comienzo una diferencia crucial entre el motivo que moviliza a las masas y el interés que guía a quienes las gobiernan. Los soldados combatirán por el honor de Grecia, por la lealtad a sus reyes o por la promesa de riqueza. Agamenón combatirá para extender su imperio. La afrenta romántica es la superficie visible de una guerra preparada por una ambición anterior a los amantes. Solo falta el hombre sin el cual la expedición podría convertirse en una derrota. Aquiles, el guerrero más temido de su época, un combatiente que desprecia a los reyes, pero necesita los campos de batalla que ellos le proporcionan. Aquiles no cree en la nobleza de Agamenón, ni siente interés por Menelao, Helena o la unidad de Grecia. Su deseo es más abstracto y más voraz. Quiere que su nombre sobreviva a su cuerpo. Su madre le advierte de que si permanece en casa, conocerá el amor, tendrá hijos y envejecerá. Pero con el paso de las generaciones, nadie recordará quién fue. Si parte hacia Troya, no regresará, aunque su gloria será eterna. La película sitúa entonces su conflicto más profundo, por encima de la conquista de una ciudad. Troya será una guerra entre pueblos, pero también el escenario en el que un hombre tendrá que decidir si una memoria inmortal justifica una vida deliberadamente abreviada. El peligro que aguarda al espectador no se limita a las lanzas, al fuego o al caballo de madera. Es la seducción de la gloria, una fuerza capaz de hacer que la muerte parezca una forma superior de existencia. La grandeza de la premisa reside en que todos los personajes se dirigen hacia Troya persiguiendo algo distinto. Paris busca conservar el amor que ha descubierto. Helena intenta escapar de una vida en la que su cuerpo ha sido tratado como un instrumento diplomático. Héctor quiere proteger a su hermano, a su esposa, a su hijo y a una ciudad cuya supervivencia depende de decisiones que no siempre controla. Príamo desea creer que los dioses favorecen a Troya y que la dignidad de su casa puede resistir cualquier amenaza. Menelao quiere restaurar un orgullo herido. Agamenón ambiciona el dominio del Egeo. Briseida intenta mantener su integridad espiritual en un mundo donde sacerdotes y guerreros se disputan autoridad sobre los cuerpos. Odiseo pretende sobrevivir a una coalición de egos que necesita su inteligencia tanto como desprecia sus cautelas. Aquiles quiere atravesar el tiempo. La guerra une esos deseos sin reconciliarlos, y el movimiento narrativo de la película consiste en observar cómo cada uno de ellos queda deformado, destruido o revelado por la violencia. Troya se presenta como una superproducción histórica, pero su materia esencial es trágica. La tragedia no surge únicamente porque conozcamos de antemano el destino de la ciudad, sino porque los personajes reciben numerosas oportunidades de reconocer el desastre y aún así continúan avanzando. Héctor sabe que Helena traerá la guerra. Príamo sabe que Aquiles es un enemigo excepcional, aunque confía en señales religiosas que interpreta según su esperanza. Aquiles sabe que partir equivale a morir. Paris sabe que otros combatirán por la decisión que él ha tomado. Agamenón sabe que miles de hombres serán sacrificados para satisfacer una ambición presentada como deber colectivo. Incluso cuando la ignorancia desaparece, la acción no se detiene. Ese es el mecanismo trágico más poderoso. Los personajes no marchan hacia el abismo porque sean incapaces de verlo, sino porque cada uno considera que renunciar a su deseo, a su honor o a su identidad sería una derrota peor que la muerte. Estrenada en 2002
y dirigida por Wolfgang Petersen a partir de un guión de David Benioff, Troya llegó en un momento en que Hollywood había recuperado el interés por el espectáculo histórico de gran escala. El éxito de Gladiator había demostrado que el público contemporáneo podía responder a relatos de imperios antiguos, cuerpos heroicos, combates físicos y conflictos políticos, siempre que fueran narrados con la velocidad emocional del cine moderno. Troya asumió esa posibilidad con una ambición extraordinaria. No pretendía adaptar únicamente un episodio de la Ilíada, sino condensar la imaginación occidental sobre la guerra troyana en una narración autónoma, accesible y cerrada. La versión estrenada en salas dura alrededor de a miel de 50 minutos y reúne a Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Peter O'Toole, Sean Bean, Brendan Gleeson, Rose Byrne y Garrett Hedlund, bajo una producción concebida para devolver al género épico la presencia física y comercial de las grandes superproducciones. El Festival de Cannes la presentó fuera de competición y acreditó entre sus principales responsables a Petersen, Benioff, el director de fotografía Roger Pratt, el compositor James Horner, el montador Peter Jones y el diseñador de producción Nigel Phelps. La elección de Wolfgang Petersen no fue casual. Su carrera había mostrado una constante fascinación por los grupos humanos sometidos a espacios cerrados, amenazas superiores y decisiones irreversibles. En Das Boot, el submarino convertía la guerra en una experiencia de presión física, espera y miedo compartido. En In the Line of Fire, el suspense dependía del duelo psicológico entre un protector marcado por el pasado y un asesino que conocía sus debilidades. En Outbreak, la amenaza invisible de una epidemia obligaba a enfrentar estructuras militares y responsabilidades morales. En The Perfect Storm, el océano adquiría la dimensión de un destino que sobrepasaba la voluntad de los hombres. Aunque Troya multiplica la escala, conserva ese interés por individuos atrapados dentro de sistemas que ellos mismos ayudan a sostener. Las murallas, los barcos, los campamentos y las formaciones militares son enormes, pero Petersen busca constantemente el instante en que una decisión personal altera el movimiento de miles de cuerpos. Su aproximación a la antigüedad no persigue la extrañeza radical. Troya no intenta que el espectador sienta que observa una mentalidad completamente ajena, regida por dioses caprichosos, códigos rituales opacos y concepciones del honor imposibles de traducir. Petersen construye un puente emocional entre el mundo heroico y la sensibilidad del siglo XXI. Los reyes se comportan como dirigentes políticos, los sacerdotes como administradores de una legitimidad religiosa, las alianzas como instrumentos geoestratégicos y las guerras como empresas justificadas mediante discursos públicos que ocultan intereses materiales. Esta actualización facilita la identificación, aunque también reduce algunas de las dimensiones más inquietantes de Homero. Allí donde el poema presenta una realidad en la que humanos y dioses participan en una misma estructura causal, la película transforma casi todo en psicología, estrategia y azar. David Benioff realiza una operación de condensación extrema. La Ilíada no cuenta toda la guerra de Troya. Se concentra en un periodo breve del 10º año del conflicto. Comienza con la cólera de Aquiles contra Agamenón y concluye con los funerales de Héctor. El caballo, la caída de la ciudad y la muerte de Aquiles pertenecen a otras tradiciones y textos del ciclo troyano. La película, en cambio, necesita una trayectoria completa. Parte de la relación entre Paris y Helena, organiza la expedición griega, muestra el desembarco, reúne en pocas jornadas combates que la tradición separaba mediante años y finaliza con la destrucción de Troya. El resultado no debe juzgarse únicamente según su fidelidad literal, pues su proyecto consiste en crear una versión cinematográfica integral del mito. Benioff no traduce un poema, reorganiza una constelación cultural para convertirla en drama de 3 actos, con causas reconocibles, progresión acelerada y destinos que convergen durante el incendio final. La modificación más decisiva es la eliminación casi total de los dioses como personajes activos. Apolo, Poseidón, Atenea, Hera, Afrodita y Zeus dejan de intervenir materialmente en el combate.
Los hombres invocan sus nombres, consultan augurios, protegen templos y atribuyen victorias a su voluntad, pero la Cámara no confirma la existencia de una administración divina del conflicto. Tetis aparece junto al mar y conoce el destino de su hijo, aunque la puesta en escena mantiene una ambigüedad suficiente para que pueda ser interpretada como una mujer dotada de intuición, sabiduría ritual o sensibilidad profética. Esta secularización concentra la responsabilidad en los seres humanos. Nadie puede explicar la guerra afirmando que una diosa desvió una lanza o que Zeus inclinó la balanza. Los errores pertenecen a quienes deciden, y las creencias religiosas se convierten en factores políticos y psicológicos. La supresión de los dioses produce ganancias y pérdidas. Permite que la historia funcione como una meditación contemporánea sobre el poder, el imperialismo y la fabricación de pretextos bélicos. Agamenón ya no es simplemente un rey sometido a un orden sagrado, sino un dirigente que instrumentaliza el honor familiar para conquistar una posición estratégica. Príamo no recibe instrucciones divinas verificables, interpreta los signos desde la necesidad de creer que Troya está protegida. Héctor puede respetar la religión de su pueblo y, al mismo tiempo, desconfiar de los sacerdotes cuando sus consejos contradicen la experiencia militar. La película muestra así cómo las creencias pueden inspirar valor, consolar a los vulnerables o legitimar decisiones desastrosas. Evett Hall ha señalado que esta búsqueda de plausibilidad moderna ayuda a comprender la desaparición de los dioses y que la conversión de la ambición de Agamenón en un programa imperial conserva elementos políticos presentes en el propio universo homérico. Sin embargo, la ausencia divina también modifica la noción de destino. En Homero, la libertad humana convive con una red de profecías, intervenciones y límites cósmicos. Los héroes son responsables, pero no soberanos. En Troya, el destino se interioriza. Aquiles muere porque elige una vida orientada hacia la fama. Héctor muere porque su identidad no le permite abandonar la defensa de la ciudad. Paris provoca la guerra porque confunde la sinceridad del deseo con la inocencia de sus consecuencias. Príamo pierde Troya porque interpreta la esperanza como certeza. El destino ya no desciende del Olimpo, se forma dentro del carácter. Cada personaje lleva consigo la estructura que acabará destruyéndolo. La primera aparición de Aquiles define esa lógica con una precisión ejemplar. Agamenón se enfrenta a un ejército de Tesalia y acepta resolver la batalla mediante un combate singular. El gigante Boagrius avanza como una masa de fuerza bruta, mientras Aquiles llega tarde, somnoliento y sin mostrar reverencia hacia el rey que lo ha convocado. La escena presenta al héroe antes de explicar su biografía. El espectador comprende quién es observando cómo se mueve. Corre hacia un adversario mucho mayor, salta y ejecuta una estocada fulminante en el hombro. El ataque, repetido después en otras variaciones, se convierte en su firma corporal. No hay una larga coreografía destinada a producir incertidumbre. Existe una distancia, una aceleración y un golpe que transforma el combate en demostración. Esa brevedad posee una función dramática. Aquiles no lucha para averiguar si puede vencer, sino para hacer visible una superioridad conocida. Boagrius representa el poder que necesita exhibirse mediante el tamaño. Aquiles representa el poder que se manifiesta mediante la precisión. La multitud espera un enfrentamiento y recibe una ejecución. Después, el vencedor pregunta a los soldados tesalios si desean combatir contra él. Nadie responde. El silencio construye su reputación con más eficacia que cualquier relato. La película introduce así un problema que acompañará al personaje. Cuando un hombre ha eliminado la incertidumbre del combate, ¿qué puede ofrecerle todavía la guerra? La respuesta es la memoria. Aquiles ya no busca comprobar su habilidad, busca un escenario digno de convertirla en leyenda. Brad Pitt compone al personaje desde una combinación de belleza escultórica, indisciplina y cansancio. Su cuerpo ha sido preparado para funcionar como ícono,
pero la interpretación evita reducirlo a una celebración simple de la fuerza. Aquiles suele observar a quienes lo rodean con una mezcla de ironía y distancia, como si hubiera comprendido demasiado pronto la pequeñez de los hombres que administran la guerra. No respeta a Agamenón porque ve con claridad que el rey utiliza el valor ajeno para ampliar su poder. Tampoco idealiza a los soldados. Sabe que la mayoría será olvidada y que los nombres de los dirigentes ocuparán el lugar de quienes realmente sangraron. Su lucidez, sin embargo, no lo libera del sistema. Necesita a los reyes porque ellos organizan los conflictos en los que puede fabricar su inmortalidad. Esta contradicción impide considerarlo un rebelde coherente. Aquiles denuncia el poder, pero participa en sus campañas. Desprecia la codicia de Agamenón, aunque su propia sed de gloria también exige cadáveres. Rechaza obedecer, pero espera que los mirmidones lo sigan con lealtad absoluta. Afirma que los dioses envidian a los mortales porque cada instante puede ser el último, una idea de notable belleza, pero convierte esa fragilidad en una estética de la intensidad reservada a quienes poseen su capacidad extraordinaria. La película no lo presenta como hipócrita en un sentido vulgar. Lo presenta como un hombre que reconoce las falsedades del mundo, sin ser capaz de renunciar al deseo que lo vincula a ellas. Agamenón ocupa el extremo opuesto. Aquiles quiere que su nombre sobreviva. Agamenón quiere que su autoridad se extienda mientras vive. Uno busca la inmortalidad simbólica, el otro la expansión material. Brian Cox interpreta al rey con una energía expansiva, una voz que llena los salones y una sonrisa que rara vez expresa alegría. Su Agamenón disfruta del dominio, pero sobre todo disfruta obligando a los demás a reconocerlo. Cuando abraza a Menelao tras conocer la fuga de Helena, la fraternidad exterior oculta el cálculo inmediato de las ventajas. La mirada del personaje transforma el dolor de su hermano en una ruta hacia Troya. Una investigadora del British Museum que visitó los decorados recordó precisamente cómo aquella escena hacía visible, mediante el gesto de Cox, que las riquezas troyanas constituían el verdadero objetivo del rey. Agamenón no necesita ser un estratega brillante, porque su poder consiste en reunir recursos, apropiarse de los éxitos ajenos y convertir toda victoria en confirmación de su jerarquía. Su relación con Aquiles es por ello inevitablemente hostil. El rey sabe que el ejército necesita al guerrero, y el guerrero sabe que el rey teme esa dependencia. Cada discusión entre ambos posee una dimensión política y otra teatral. No se limitan a discrepar sobre decisiones militares. Compiten por determinar quién será reconocido como autor de la victoria. Agamenón considera que el mando concede el derecho al botín y a la gloria. Aquiles considera que el mérito del combatiente es anterior al título. Bajo el enfrentamiento personal aparece una tensión entre autoridad heredada y excelencia demostrada. La película convierte a Agamenón en el antagonista más inequívoco, una decisión que simplifica la ambivalencia del material antiguo, pero fortalece la legibilidad dramática. Su codicia explica la escala de la guerra, su arrogancia fractura la coalición, y su violencia contra Briseida revela el fundamento patriarcal de su poder. Sin embargo, incluso este personaje recibe una verdad que la película no permite ignorar. Los imperios no se construyen únicamente con la voluntad de un tirano. Necesitan reyes menores que acepten obedecer, soldados que traduzcan órdenes en violencia, héroes que busquen fama y relatos capaces de presentar la conquista como reparación moral. Agamenón es responsable, pero no actúa solo. La guerra se vuelve posible porque las ambiciones de muchos encuentran una estructura común. Menelao parece, en principio, un hombre más sencillo. Su motivación es personal. Helena lo ha abandonado y la ofensa ha sido pública. Brendan Gleeson le proporciona una presencia física pesada, una masculinidad fundada en la posesión y el derecho. Para Menelao, el matrimonio no es una intimidad fracasada, sino un contrato político cuya ruptura cuestiona su autoridad. No se pregunta por qué Helena ha huido, ni qué clase de vida compartían. Solo puede imaginar que Paris ha robado algo que le pertenece.
La película no necesita convertirlo en un monstruo doméstico visible. Basta con mostrar que concibe la voluntad de Elena como irrelevante. Su furia no nace del amor perdido, sino de la humillación. La relación entre Paris y Elena ofrece un contraste deliberado con las estrategias de los reyes. Sus escenas iniciales están construidas mediante proximidad, confesiones y una iluminación más cálida que la de los consejos políticos. Paris promete amor, no territorios. Elena desea ser vista como persona, no como garantía de paz entre hombres. La película concede legitimidad emocional a su vínculo, pero evita presentarlo como una justificación suficiente. El amor puede ser verdadero y, al mismo tiempo, producir consecuencias terribles. Esta distinción resulta esencial. Troya no afirma que Paris y Elena merezcan la guerra. Muestra que su decisión se desarrolla dentro de un mundo dispuesto a convertir cualquier ruptura privada en ocasión para ejercer violencia pública. Diane Kruger interpreta a Elena desde la inquietud más que desde el poder seductor. Su belleza es necesaria para la dimensión mítica del personaje, pero la película se resiste a mostrarla como una hechicera erótica que domina a cuantos la contemplan. Elena parece sorprendida por la magnitud de lo ocurrido y culpable ante una ciudad que la recibe como princesa mientras prepara sus defensas. Esa vulnerabilidad humaniza al personaje, aunque también limita la fuerza que posee en la tradición literaria. La Elena homérica puede reflexionar sobre su culpa, su identidad y la forma en que los demás proyectan relatos sobre ella. La Elena de Troya queda definida principalmente por el amor a Paris y el temor a las consecuencias. Es una víctima de las estructuras matrimoniales, pero la película no le concede suficiente espacio para desarrollar una conciencia política propia. Paris es quizá el personaje que más desafía las expectativas heroicas del género. Orlando Bloom llegaba asociado a figuras juveniles de gran atractivo y destreza física, pero la película utiliza esa imagen para construir un príncipe cuya seguridad sentimental no se corresponde con su capacidad militar. Paris cree que el amor le permitirá superar el mundo de los reyes, aunque depende de Héctor para afrontar el coste de sus decisiones. Cuando acepta combatir contra Menelao, lo hace movido por una mezcla de responsabilidad, vergüenza y deseo de demostrar que merece a Elena. El duelo destruye esa fantasía. Frente a un adversario más fuerte y experimentado, Paris pierde el control, cae y termina arrastrándose hasta los pies de Héctor. La escena es dolorosa porque niega al público la comodidad de una recuperación heroica inmediata. Paris no descubre de pronto una habilidad oculta. No vence gracias a la pureza de su amor. Siente miedo y busca protección. Al abrazarse a las piernas de Héctor, adopta una posición infantil ante 2 ejércitos que contemplan el combate. Menelao exige que se levante y muera con dignidad. Héctor permanece inmóvil durante unos segundos que contienen un conflicto insoportable. Si permite que Menelao mate a Paris, respetará las condiciones del duelo y quizá preserve alguna posibilidad de detener la guerra. Si interviene, traicionará el acuerdo y desencadenará la batalla. Elige a su hermano. No porque crea que Paris ha actuado bien, sino porque no puede observar pasivamente su muerte. Héctor mata a Menelao, y con ese golpe se convierte en protector y prisionero de su propia virtud. Su lealtad familiar salva a Paris, pero elimina una salida negociada. A lo largo de la película, Héctor es el personaje que comprende mejor la responsabilidad, y precisamente por ello, cada decisión suya pesa más. No puede comportarse como un calculador puro, porque ama a personas concretas. No puede comportarse como un héroe individualista, porque representa a una comunidad. No puede abandonar la ciudad, porque millones de espectadores reconocerían esa huida como sensata, pero él la viviría como una traición a todo lo que es. Su nobleza no lo protege de cometer errores, hace que esos errores nazcan de cualidades admirables. Eric Bana construye a Héctor mediante una contención opuesta al magnetismo agresivo de Pitt. Su cuerpo transmite fuerza, pero nunca parece exhibido para la contemplación narcisista. Se mueve como alguien acostumbrado a que cada acción tenga consecuencias para otros. En las escenas familiares, la voz se suaviza
y el rostro abandona la vigilancia militar. En los consejos, escucha antes de hablar. En combate, no busca una firme estética, sino eficacia. Esta diferencia resulta decisiva en el enfrentamiento final con Aquiles. El griego lucha como un artista de la muerte. Héctor, como un hombre que necesita sobrevivir para regresar a su casa. Andrómaca permite que la película muestre aquello que la retórica heroica suele ocultar. Para ella, Héctor no es el defensor de Troya ni el rival digno de Aquiles. Es su marido y el padre de su hijo. Saffron Burrows interpreta el temor sin convertirlo en debilidad. Andrómaca conoce el código que gobierna a Héctor, pero no lo acepta pasivamente. Le pide que no salga, le recuerda que la ciudad puede perder un guerrero y ella perderlo todo. La escena en la que Héctor le muestra una vía secreta de escape tiene una tristeza particular, porque ambos hablan como si la preparación pudiera domesticar el desastre. Él explica por dónde debe huir si las murallas caen. Ella escucha la descripción de un futuro que implicaría su ausencia. El túnel es una posibilidad de supervivencia y al mismo tiempo una confesión anticipada de muerte. El hijo de Héctor introduce otra dimensión temporal. Aquiles desea ser recordado por generaciones que no conocerá. Héctor desea que un niño concreto crezca. Uno orienta su vida hacia una posteridad abstracta, el otro hacia la continuidad íntima de la familia. Cuando ambos se enfrentan, no combaten solamente dos estilos de guerra, sino dos relaciones con el futuro. Aquiles busca existir en el relato después de morir. Héctor busca permanecer físicamente en la vida de los suyos. La tragedia consiste en que el mundo épico recompensa al primero con fama y al segundo con una memoria igualmente inmortal, pero obtenida mediante la pérdida de todo aquello que quería conservar. Príamo observa el conflicto desde una posición marcada por la edad, la fe y el amor paternal. Peter O'Toole aporta al rey una fragilidad majestuosa. Sus movimientos son lentos, pero no carecen de autoridad. Su voz parece proceder de una tradición anterior a los personajes jóvenes. Príamo ha gobernado una ciudad próspera y cree que esa prosperidad confirma una relación privilegiada con los dioses. Su error no es simplemente religioso. Consiste en confundir la duración del orden con su invulnerabilidad. Troya ha resistido tantos ataques que sus murallas se han convertido en una prueba moral. Si nunca han sido derribadas, parece lógico pensar que nunca lo serán. La película muestra cómo las sociedades pueden convertir la supervivencia pasada en garantía del futuro. Héctor cuestiona en varias ocasiones esa confianza. Cuando los sacerdotes interpretan el vuelo de un ave como señal favorable para atacar, él recuerda que ninguna señal sustituye la información militar. Príamo escucha a su hijo, pero elige la interpretación que preserva la esperanza colectiva. La tensión entre ambos no opone inteligencia y estupidez. Príamo sabe que un rey gobierna también mediante símbolos, y que la moral de una ciudad depende de creer que su resistencia posee sentido. Héctor sabe que las flechas no se desvían por la intensidad de la fe. Ambos tienen parte de razón, pero la guerra castiga cualquier desequilibrio. Sin creencia, la comunidad puede desmoronarse. Cuando la creencia niega la realidad, la conduce al desastre. La llegada de la flota griega constituye uno de los grandes momentos de espectáculo del filme. El horizonte se llena de velas hasta convertir el mar en una extensión del ejército. La imagen comunica escala antes de que comience el combate. Troya no recibe la visita de un grupo de héroes, sino de una estructura logística gigantesca. Barcos, caballos, armas, alimentos y hombres procedentes de reinos distintos. La guerra parece como una empresa material. Cada vela implica recursos movilizados y familias separadas. La amplitud del plano reduce a los individuos, pero la narración recupera de inmediato el conflicto personal. Aquiles se adelanta con sus mirmidones, desobedece el plan de Agamenón y convierte el desembarco en una competición por la primacía. El asalto a la playa demuestra la capacidad de Petersen para alternar la escala colectiva con la claridad individual. Las formaciones avanzan, las flechas oscurecen el aire
y los escudos crean superficies móviles, pero el montaje permite seguir el desplazamiento de Aquiles. El héroe no desaparece dentro de la masa. Su velocidad abre un corredor visual que organiza la escena. La cámara lo acompaña sin convertir el combate en una sucesión incomprensible de impactos. Cada gesto establece una relación espacial. ¿Quién ataca? ¿Desde dónde llega la amenaza? ¿Qué obstáculo separa al personaje de su objetivo? La espectacularidad nace de la acumulación, pero también de la inteligibilidad. Cuando Aquiles conquista el templo de Apolo, su desprecio por los dioses adquiere forma material. Decapita la estatua y permite que sus hombres saqueen el recinto. El gesto puede interpretarse como arrogancia, racionalismo o provocación. Aquiles no necesita destruir una imagen para demostrar que no teme a Apolo. Lo hace porque sabe que el acto será recordado. Desafiar a un rey constituye una rebeldía política. Desafiar a un dios convierte la identidad del guerrero en mito. Sin embargo, la película introduce una ironía. Aunque los dioses no aparezcan, las acciones realizadas en su nombre continúan produciendo consecuencias. La estatua no castiga a Aquiles, pero la profanación intensifica el odio troyano y transforma el combate en una defensa de lo sagrado. Briseida aparece ligada a ese espacio religioso. Es prima de Héctor y Paris, sacerdotisa de Apolo y miembro de la familia real, aunque los griegos la tratan como botín. Rose Byrne dota al personaje de una firmeza que no depende de la fuerza física. Briseida ha organizado su identidad alrededor de la fe, pero el saqueo del templo demuestra la vulnerabilidad de las instituciones que consideraba protectoras. Aquiles le pregunta por qué los dioses permiten el sufrimiento. Ella responde desde una convicción que irá cambiando a medida que conozca al hombre detrás del profanador. La relación entre ambos reproduce un motivo antiguo, la cautiva y el vencedor. Pero la película intenta convertirlo en un encuentro entre dos concepciones de la vida. El problema ético de esa relación no desaparece por la atracción mutua. Briseida se encuentra bajo el control del ejército que ha destruido su templo y amenaza su ciudad. Aquiles puede protegerla de otros hombres, pero sigue siendo parte del sistema que la ha convertido en cautiva. La película suaviza esa desigualdad mediante escenas de intimidad, diálogo y elección, aunque no puede eliminarla. Esta ambivalencia resulta productiva cuando se reconoce. Aquiles descubre compasión a través de una persona a la que su guerra ha despojado de libertad. Briseida descubre humanidad en un hombre que encarna la violencia contra su pueblo. Su vínculo no redime la conquista, pero altera la trayectoria de ambos. Agamenón reclama a Briseida como premio y reproduce el conflicto central de la Ilíada entre autoridad y mérito. Aquiles considera que la joven le pertenece porque fue capturada por sus hombres. Agamenón sostiene que todo botín pertenece al rey supremo. Desde una perspectiva contemporánea, ambas posiciones resultan moralmente inaceptables, pues discuten la propiedad de una persona. La película intenta diferenciar a Aquiles mostrando que la protege y respeta progresivamente su voluntad, mientras Agamenón expresa una dominación sexual abierta. Aún así, la escena revela que incluso el héroe más crítico permanece contaminado por el orden que desprecia. Su primera reacción no es afirmar que Briseida no pertenece a nadie, sino defender su derecho sobre ella. La retirada de Aquiles transforma la guerra. Hasta entonces, su presencia había permitido a los griegos avanzar con una confianza casi sobrenatural. Cuando se niega a combatir, Agamenón descubre el límite de su autoridad. Puede dar órdenes, pero no producir la excelencia que necesita. El campamento se convierte en un espacio de rivalidades, miedo y cálculo. Odiseo intenta persuadir a Aquiles porque comprende que la coalición depende de una persona incapaz de integrarse en ella. La película presenta así una paradoja política. Los sistemas centralizados desconfían de los individuos excepcionales, pero construyen su poder sobre capacidades que no pueden fabricar ni controlar por completo. Sean Bean interpreta a Odiseo como mediador entre mundos. No posee la fuerza de Áyax, la autoridad de Agamenón, ni el prestigio de Aquiles, pero sabe hablar con cada uno. Su inteligencia
no parece todavía como la compleja astucia de la Odisea, aunque se manifiesta en la capacidad de observar motivaciones. Odiseo comprende que Aquiles no responderá a un llamamiento patriótico. Para convencerlo de viajar a Troya, debe hablarle de memoria. Para intentar devolverla al combate, debe reconocer su orgullo sin someterse a él. Al final, será también quien imagine el caballo, demostrando que la guerra no se decide únicamente mediante superioridad física. Cuando la fuerza fracasa ante las murallas, la narración transfiere el poder a la ficción. La idea del caballo de madera constituye una de las reflexiones más interesantes de la película sobre el relato. Los griegos no logran entrar en Troya atacando de frente. Necesitan representar una derrota, abandonar la playa y ofrecer un objeto que los troyanos puedan interpretar como señal de victoria y reconciliación religiosa. El caballo funciona porque cuenta la historia que Príamo desea creer. No obliga físicamente a los troyanos a introducirlo. Les proporciona un símbolo compatible con su esperanza. La estrategia de Odiseo consiste en comprender que una comunidad puede ser conquistada mediante la narración que construye sobre sí misma. Antes de llegar a ese desenlace, la película organiza una serie de combates destinados a comparar modelos de heroísmo. Ajax, interpretado por Tyler Mane, representa la fuerza frontal. Su enorme martillo y su tamaño lo convierten en una figura casi prehumana, un vestigio de la épica más física. Héctor logra matarlo mediante resistencia, lectura del adversario y oportunidad. El combate carece de la elegancia del duelo con Aquiles, pero demuestra que Héctor puede enfrentarse a enemigos superiores en fuerza bruta. También confirma que el campo de batalla no distribuye la muerte según la nobleza. Ajax es un aliado valioso, pero su desaparición se integra rápidamente en el cálculo de la campaña. Patroclo encarna una forma distinta de vulnerabilidad. En la película, es presentado como primo joven de Aquiles, discípulo fascinado por el guerrero y ansioso por demostrar que ha aprendido. Esta elección transforma de manera profunda una relación cuya naturaleza ha generado siglos de interpretación. Al convertirlo explícitamente en familiar y aprendiz, la adaptación evita la posibilidad de un vínculo erótico y simplifica el origen del dolor de Aquiles. La decisión resulta comprensible dentro de las convenciones comerciales de una superproducción de 2004, pero empobrece la complejidad afectiva del mito. La intensidad de la reacción de Aquiles necesita entonces apoyarse en la culpa del maestro que ha permitido al joven acercarse demasiado a su modelo. Patroclo viste la armadura de Aquiles y conduce a los mirmidones al combate. La máscara, el casco y la distancia hacen que troyanos y griegos crean que el gran guerrero ha regresado. La escena convierte la identidad heroica en una imagen reproducible. Aquiles es un cuerpo excepcional, pero también un conjunto de signos: armadura, melena, velocidad, reputación. Patroclo puede imitar esos signos durante un tiempo y obtener los efectos psicológicos asociados al nombre. Sin embargo, la copia encuentra su límite frente a Héctor. Cuando el príncipe troyano hiera al supuesto Aquiles y retira el casco, comprende que ha matado a un muchacho. La reacción de Héctor impide interpretar la muerte como triunfo. No celebra. Mira a Patroclo y percibe de inmediato que el combate ha cambiado de naturaleza. Sabe que Aquiles vendrá. Su silencio expresa una comprensión que el resto de los soldados tarda en alcanzar. La muerte de ese joven ha creado una deuda personal que ninguna estrategia puede neutralizar. Héctor actuó de acuerdo con la lógica de la batalla, pero la lógica de la venganza no distingue intención y accidente. La película prepara así el duelo final mediante una inversión. Hasta entonces, Héctor defendía la ciudad y Aquiles podía elegir si luchaba. A partir de la muerte de Patroclo, Aquiles se convierte en fuerza inevitable y Héctor en hombre que espera. En Dolor de Aquiles aparece primero como incredulidad y después como furia. Brad Pitt evita una explosión inmediata. El personaje necesita reconocer el rostro bajo la armadura, comprender que su nombre ha conducido al joven hasta la muerte y transformar la culpa en objetivo. Cuando grita frente al mar, el sonido parece desafiar la distancia hasta llegar a las murallas. La guerra imperial de Agamenón
queda suspendida por un conflicto más antiguo. Un hombre exige la vida de otro. Aquiles no regresa para conquistar Troya ni para salvar a los griegos. Regresa para matar a Héctor. La película muestra con claridad cómo las campañas colectivas pueden ser reorientadas por dolores privados, del mismo modo que la fuga de Helena había ofrecido una causa íntima para una invasión política. Héctor pasa su última noche con Andrómaca y el niño. La escena no necesita que el personaje declare que va a morir. La organización de los gestos ya lo comunica. Entrega instrucciones, mira a su familia con una atención distinta y trata de mantener una serenidad destinada tanto a ellos como a sí mismo. Podría permanecer detrás de las murallas, pero sabe que Aquiles continuará atacando y que su presencia expone a la ciudad. También sabe que rechazar el desafío destruiría la imagen sobre la que se sostiene su autoridad. En el mundo de Troya, la reputación no es un lujo individual. Forma parte de la capacidad de un dirigente para inspirar resistencia. Al amanecer, Aquiles llega solo ante las puertas y grita el nombre de Héctor. La repetición posee una brutalidad ritual. No llama a un ejército ni a un rey. Convoca a una persona para convertir el espacio público en escenario de venganza. Dentro de la ciudad, todos escuchan. Príamo intenta detener a su hijo. París comprende que la consecuencia de sus actos ha llegado a la puerta, y Andrómaca contempla cómo el deber colectivo reclama el cuerpo que ama. Héctor desciende y sale. El movimiento desde el interior protegido hacia la explanada abierta transforma el duelo en sacrificio. La coreografía del combate entre Aquiles y Héctor es el núcleo físico y moral de la película. Aquiles se mueve con ligereza, cambia de nivel, utiliza saltos y ataques angulares. Héctor conserva una base más estable, protege el centro del cuerpo y busca resistir el ritmo del rival. No es un enfrentamiento entre un héroe y un cobarde, sino entre dos guerreros extraordinarios de naturalezas diferentes. Aquiles parece haber convertido el combate en lenguaje personal. Héctor aplica una disciplina aprendida para defender a otros. Cada pausa permite escuchar la respiración y medir el desgaste. La escena evita una música excesivamente invasiva durante buena parte del duelo, dejando que el choque del metal y el movimiento de los pies construyan tensión. Héctor consigue herir a Aquiles de forma leve y obligarla a reconocer la dificultad. Ese instante preserva su dignidad. No puede vencer, pero tampoco es una víctima pasiva. Aquiles necesita desplegar toda su concentración. Cuando Héctor tropieza con una piedra, el gribo le permite levantarse, gesto que puede parecer honor, orgullo o deseo de obtener una victoria sin excusas. Finalmente, repite su ataque característico y lo atraviesa. El cuerpo de Héctor cae ante las murallas, visible para su familia y su pueblo. La muerte no concluye la violencia. Aquiles perfora los talones, ata el cadáver al carro y lo arrastra hasta el campamento. Este acto marca el punto más bajo del héroe. Aquiles ha obtenido la venganza, pero la forma elegida destruye cualquier pretensión de superioridad moral. El cuerpo de Héctor ya no puede combatir. Humillarlo solo prolonga el dolor de los vivos. La arena que cubre el rostro funciona como una negación de identidad, un intento de reducir al defensor de Troya a materia. Sin embargo, el gesto produce el efecto contrario. Cuanto más intenta Aquiles dominar el cadáver, más evidente se vuelve la grandeza del hombre muerto y la degradación del vencedor. La película comprende que la violencia contra los cuerpos posee una dimensión política. Negar los ritos funerarios significa atacar la memoria, la familia y la comunidad. La llegada nocturna de Príamo a la tienda de Aquiles es la escena más poderosa de Troya, porque suspende la lógica del espectáculo sin abandonar la grandeza épica. El rey anciano atraviesa el campamento enemigo, se arrodilla ante el asesino de su hijo y besa sus manos. No posee un ejército dentro de la tienda, solo palabras. Peter O'Toole hace que la voz tiemble sin perder dignidad. Príamo no pretende demostrar que Héctor era inocente, ni discutir las reglas de la guerra. Pide el cuerpo para enterrarlo.
obliga a Aquiles a imaginar a su propio padre y a reconocer que el cadáver arrastrado por la arena era un hijo. La escena transforma la compasión en una forma de conocimiento. Aquiles había visto a Héctor como objetivo, rival y obstáculo para su dolor. Príamo lo obliga a verlo como parte de una relación. El héroe comprende que Patroclo no era el único joven amado, que su duelo no posee exclusividad moral y que cada victoria produce en otro lugar una tienda llena de silencio. Llora junto al hombre al que ha destruido. La película no afirma que el llanto repare el daño. Lo que cambia es la percepción. Aquiles devuelve el cuerpo, ordena prepararlo y concede una tregua para los funerales. Por primera vez, utiliza su poder no para acelerar la muerte, sino para crear tiempo. La actuación de O'Toole conecta Troya con la tradición clásica de las grandes epopeyas cinematográficas. Su presencia recuerda un tipo de interpretación en el que la voz, el rostro y la postura podían sostener la monumentalidad sin necesidad de movimiento constante. Frente al cuerpo atlético de Pitt, O'Toole ofrece un cuerpo envejecido, que parece frágil, pero domina la escena mediante la experiencia. Aquiles puede matar a cientos de hombres. Príamo consigue que se avergüence. La secuencia demuestra que la fuerza dramática no depende de la escala visible. Después de ejércitos digitales, murallas y duelos, dos hombres sentados junto a un cadáver producen la emoción más profunda. El encuentro también modifica la relación de Aquiles con la fama. Hasta ese momento, su idea de inmortalidad dependía de ser recordado como guerrero invencible. Príamo introduce otra clase de memoria, la que conserva a una persona mediante el amor. Héctor será recordado por Troya no solo porque combatió, sino porque fue hijo, hermano, marido y padre. Aquiles comprende que su nombre puede sobrevivir y aún así perder aquello que hace valiosa una vida. La gloria no desaparece como deseo, pero deja de ser una respuesta suficiente. La película organiza alrededor de Aquiles, Héctor y Paris 3 modelos de masculinidad. Aquiles representa la excelencia individual, el cuerpo convertido en arma y la identidad separada de instituciones estables. Héctor representa la responsabilidad relacional. Su valor existe al servicio de familia, ciudad y continuidad. Paris representa el deseo que rechaza inicialmente el código guerrero, aunque carece de recursos para defender esa alternativa cuando el sistema lo obliga a combatir. Ninguno constituye una solución perfecta. Aquiles es libre frente a los reyes, pero esclavo de su fama. Héctor es moralmente admirable, pero su compromiso con el honor le impide elegir la supervivencia. Paris valora el amor por encima de la conquista, pero transfiere a otros el coste de protegerlo. La evolución de Paris suele ser menospreciada porque no alcanza la nobleza de Héctor ni la capacidad de Aquiles. Sin embargo, su trayectoria posee coherencia. Comienza como un joven que cree que la autenticidad sentimental puede existir al margen de la política. Después, experimenta la vergüenza pública, pierde a su hermano y observa la destrucción de la ciudad. Durante el saqueo, utiliza el arco, arma tradicionalmente asociada a una distancia menos honorable que el combate cuerpo a cuerpo. Con ella, mata a Aquiles. La película no convierte a Paris en un gran guerrero. Le permite ser eficaz mediante una habilidad diferente. Su flecha en el talón recupera el motivo mítico, pero Aquiles recibe después otros impactos, subrayando que incluso la leyenda de la invulnerabilidad puede surgir de una simplificación posterior. La muerte de Aquiles está cuidadosamente construida para preservar la ambigüedad entre hombre y mito. Paris dispara la primera flecha al talón, Aquiles cae, extrae algunas de las flechas clavadas en su torso y finalmente muere con la herida del talón todavía visible. Cuando otros encuentran el cuerpo, pueden imaginar que una única flecha derribó al guerrero invencible. La película muestra así el nacimiento de la leyenda como selección de la memoria. La realidad es confusa, múltiple y corporal. El mito conserva una imagen clara. Aquiles deseaba ser recordado, pero no puede controlar la forma exacta de ese recuerdo. El tratamiento de las mujeres
revela tanto los intentos de modernización como las limitaciones del guión. Helena recibe una motivación basada en la búsqueda de libertad afectiva. Andrómaca expresa con lucidez el coste doméstico del heroísmo. Briseida participa en la transformación moral de Aquiles y mata a Agamenón cuando éste intenta someterla durante el saqueo. Estas decisiones conceden a las mujeres acciones decisivas, pero su presencia sigue organizada principalmente en relación con los hombres. La guerra destruye sus hogares, decide sus desplazamientos y amenaza sus cuerpos. Aunque la película dedica mucho más tiempo a la psicología de los guerreros que a la experiencia femenina de la conquista. La ausencia de Hécuba resulta especialmente significativa. La reina de Troya habría podido equilibrar la figura de Príamo y ofrecer una perspectiva materna sobre la pérdida de Héctor, Paris y la ciudad. También desaparece Casandra como profetisa autónoma, y sus funciones quedan dispersas entre advertencias, sacerdotes y la intuición de otros personajes. La simplificación facilita una narración ya muy poblada, pero reduce la pluralidad de voces mediante las que la tradición antigua contemplaba el desastre. Edith Hall ha criticado precisamente que la adaptación elimine o fusione figuras femeninas capaces de mostrar respuestas distintas ante la violencia patriarcal. Briseida recibe el arco más activo porque la película necesita que la intimidad con Aquiles conduzca a una consecuencia narrativa. Al principio confía en Apolo y rechaza al guerrero que ha profanado su templo. Después, descubre que Aquiles puede cuestionar la autoridad de los reyes y protegerla de la violencia. Su fe se vuelve menos institucional y su percepción del enemigo más compleja. Cuando mata a Agamenón, la película le concede una venganza que en otras versiones del mito corresponde a destinos posteriores. El gesto satisface una necesidad moral del relato cinematográfico. El conquistador no puede abandonar Troya como vencedor. Debe morir dentro de la ciudad que quiso poseer. Esta redistribución de destinos muestra que Troya adopta una ética más convencional que la épica antigua. Los personajes reciben finales relacionados con sus virtudes y defectos. Agamenón muere por intentar apropiarse de Briseida, culminación de su impulso posesivo. Menelao muere durante el duelo que debía restaurar su honor. Héctor muere defendiendo a la ciudad y a la familia. Príamo muere junto a un altar, cuando la fe y las instituciones que definían su mundo ya no pueden protegerlo. Aquiles alcanza la inmortalidad que deseaba, pero pierde la posibilidad de vivir con Briseida. Paris sobrevive para conducir a un grupo de refugiados, obligado a asumir una responsabilidad que había evitado. La tragedia homérica, más indiferente a la justicia distributiva, se convierte en una narración donde el destino parece comentar el carácter. La dimensión política de la película fue especialmente resonante en el momento de su estreno. En 2004, la representación de una gran coalición militar movilizada mediante una ofensa pública, mientras su dirigente perseguía objetivos estratégicos más amplios. Resultaba difícil de separar del clima internacional posterior a las invasiones de Afganistán e Irak. Troya no necesita convertirse en alegoría directa para activar esa asociación. Su Agamenón habla de honor, seguridad y unidad, pero piensa en rutas, puertos y supremacía. La película muestra que las guerras pueden depender de una distancia entre el lenguaje utilizado para obtener consentimiento y las ambiciones reales de quienes mandan. No obstante, Troya evita convertir a los troyanos en una civilización inocente enfrentada a una barbarie homogénea. Héctor mata, Príamo se equivoca, Paris actúa irresponsablemente, y la defensa de la ciudad depende también de jerarquías monárquicas. Los griegos, por su parte, no son una masa indiferenciada. Odiseo posee prudencia, Aquiles desprecia la codicia imperial, Patroclo busca una identidad, y los soldados sufren decisiones ajenas. La oposición moral atraviesa ambos bandos. La película reserva la condena más intensa para quienes transforman a las personas en instrumentos. Agamenón convierte soldados, hermanos y cautivas en extensiones de su poder. Los sacerdotes convierten signos ambiguos en certezas.
Los héroes convierten a los jóvenes en imitadores de su violencia. El ejército griego funciona como una coalición inestable, unida menos por identidad común que por intereses superpuestos. Los reyes conservan sus tropas, sus símbolos y sus rivalidades. Agamenón es llamado Rey de Reyes, pero su autoridad necesita ser representada de manera continua. Aquiles puede cuestionarlo delante de todos porque posee una fuente alternativa de legitimidad. Áyax obedece por prestigio militar. Odiseo negocia. Menelao aporta a la causa pública. Esta estructura explica por qué la retirada de un solo guerrero puede alterar la campaña. La unidad política es más frágil que la imagen de las 1000 naves. Troya, por el contrario, aparece inicialmente como una comunidad más integrada. Las murallas organizan visualmente esa cohesión. Dentro se encuentran la familia real, el pueblo, los templos y la memoria compartida. Fuera, la playa ocupada por invasores. Sin embargo, esa unidad también contiene diferencias. Héctor desconfía de las decisiones basadas en augurios. Paris prioriza su amor. Príamo intenta equilibrar afecto, tradición y gobierno. Los ciudadanos celebran la supuesta retirada griega y exigen introducir el caballo, revelando que el poder real depende de emociones colectivas. La ciudad no cae solamente porque los griegos sean astutos, sino porque una población agotada necesita creer que la guerra ha terminado. La puesta en escena utiliza 3 espacios principales para expresar las fuerzas del relato: la playa, las murallas y los interiores. La playa es territorio de exposición. No ofrece refugio, obliga a los ejércitos a desplegarse y convierte cada movimiento en imagen pública. Allí, Aquiles conquista el templo, los griegos establecen el campamento y los cadáveres se acumulan bajo el sol. Las murallas representan seguridad, continuidad y separación. Su altura permite a la familia real contemplar los combates, pero también impide intervenir. Los interiores, tiendas, dormitorios, salas del trono, contienen decisiones íntimas que luego se traducen en violencia exterior. La tienda de Aquiles es especialmente importante. Al principio funciona como extensión de su autonomía dentro del ejército. Aunque participa en la expedición, posee un territorio propio donde Agamenón no debería imponer su autoridad. Allí se encuentra Briseida. Allí Odiseo intenta convencerlo. Y allí Príamo transforma su conciencia. El espacio pasa de ser refugio del individualismo a convertirse en lugar de reconocimiento humano. La guerra exterior penetra mediante el cuerpo de Patroclo y el cadáver de Héctor. Aquiles no puede mantener una frontera entre su gloria pública y sus afectos privados. El palacio de Troya, diseñado con grandes columnas, patios, escaleras y superficies doradas, comunica una civilización segura de su permanencia. No intenta reproducir con exactitud arqueológica una ciudad concreta de la Edad del Bronce, sino fabricar una imagen legible de riqueza oriental y orden dinástico. El diseño de Nigel Phelps combina influencias mediterráneas, anatolias y orientalizantes para diferenciar Troya de la austeridad más militar del campamento griego. Según los créditos recopilados por el American Film Institute, Roger Pratt asumió la fotografía, Peter Jones el montaje y Phelps el diseño de producción. Una coordinación técnica fundamental para que decorados, luz y ritmo sostuvieran una narración de escala monumental. La ciudad nunca es presentada como un laberinto cotidiano. Vemos sobre todo lugares de poder: puertas, murallas, templos, palacio y plazas ceremoniales. Esta selección fortalece la dimensión mítica, aunque limita la impresión de vida popular. Troya es una idea antes que una urbe socialmente detallada. Sabemos que hay ciudadanos porque llenan las calles durante las celebraciones y sufren durante el saqueo, pero la narración permanece junto a la élite. La caída adquiere así una grandeza visual inmediata, pero podría haber resultado todavía más dolorosa si la película hubiera dedicado mayor atención a quienes no pertenecen a la familia real. La fotografía de Roger Pratt privilegia la luz solar intensa, los tonos de arena, bronce, piedra y piel. El campo de batalla parece seco, abierto y agotador. La claridad diurna impide que la violencia se esconda en sombras expresionistas. Los cuerpos son visibles y vulnerables.
Las armaduras reflejan el sol. Las heridas contrastan con el polvo, y el horizonte mantiene presente la distancia entre el campamento y las murallas. En las escenas nocturnas, el fuego sustituye al sol y convierte los interiores en espacios de intimidad o amenaza. La transición desde el día dorado hacia el incendio final crea una continuidad cromática. La luz que daba grandeza al mundo termina consumiéndolo. Pratt evita una estilización excesivamente pulida. Aunque los protagonistas poseen una belleza propia del sistema de estrellas, el entorno introduce sudor, suciedad y cansancio. Después de los combates, los rostros pierden la apariencia escultórica. La arena se adhiere a la piel y el metal pesa. Esa materialidad es esencial para una película que ha eliminado a los dioses. Si la guerra no está dirigida desde el Olimpo, debe sentirse en los músculos, en la respiración y en la dificultad de mover un escudo. La épica se vuelve corporal. Los planos generales cumplen una doble función. Proporcionan la escala exigida por el género y muestran la insignificancia del individuo dentro de la guerra. Las filas de soldados parecen patrones geométricos hasta que chocan y se descomponen. La formación ofrece una ilusión de orden. El combate la transforma en caos. Petersen regresa después a rostros reconocibles para impedir que la masa se convierta en abstracción completa. Este movimiento entre totalidad e individuo reproduce el tema central. La historia recordará unos pocos nombres, aunque la guerra sea realizada por miles de cuerpos anónimos. La producción combinó decorados físicos, localizaciones y efectos digitales. Se rodó en Malta y en la zona de Cabo San Lucas, con miles de extras y construcciones monumentales. El rodaje sufrió calor extremo, presión logística, daños causados por un huracán y retrasos después de que Brad Pitt se lesionara el tendón de Aquiles, coincidencia que adquirió inmediatamente una dimensión casi promocional. La muralla utilizada para el duelo de Héctor y Aquiles tuvo que ser reconstruida tras el temporal. El presupuesto se situó alrededor de los $175 millones, una cifra enorme para la época, y la producción obligó a coordinar estrellas internacionales, especialistas, ejércitos de figurantes, animales, barcos y extensiones digitales. Estas dificultades se perciben indirectamente en la película mediante una sensación de escala física que muchas superproducciones posteriores han sustituido por entornos completamente digitales. Las puertas poseen peso, los barcos ocupan el agua y los extras crean irregularidades humanas imposibles de obtener con masas idénticas. Los efectos digitales amplían el número de naves y soldados, pero las escenas conservan un núcleo material. Esa combinación explica parte de la longevidad visual de Troya. Algunos planos de multitudes revelan las limitaciones tecnológicas de 2004, pero la presencia de decorados y cuerpos reales impide que el mundo pierda consistencia. El vestuario convierte la silueta en instrumento narrativo. Aquiles necesita ser reconocible incluso a distancia, de modo que su armadura oscura, ajustada y relativamente ligera refuerza la velocidad. Héctor lleva una protección que expresa rango y función defensiva, sin transformarlo en figura ornamental. Agamenón utiliza materiales y adornos que comunican autoridad. Paris conserva una apariencia más suave y juvenil. Los troyanos presentan motivos que los diferencian de la coalición griega, aunque la película evita una reconstrucción estrictamente documental. Su objetivo es la coherencia visual del mito, no una lección arqueológica. Las armas prolongan el carácter. La espada de Aquiles permite ataques rápidos y cercanos. La lanza ofrece a Héctor alcance y disciplina. El martillo de Áyax expresa fuerza frontal. El arco de Paris encarna distancia y supervivencia. El caballo de madera es el arma de Odiseo, porque no hiere por impacto, sino mediante interpretación. Troya construye así una gramática material donde cada forma de violencia corresponde a una manera de entender el mundo. El montaje de Peter Jones debe administrar una dificultad considerable. Numerosos personajes, varios bandos, desplazamientos geográficos, consejos políticos, romances y batallas. La versión cinematográfica avanza con rapidez, a veces sacrificando transiciones necesarias para que la guerra parezca durar más de unas pocas semanas.
La condensación genera energía, pero reduce la sensación de asedio prolongado. Los ejércitos desembarcan, combaten, se retiran y preparan nuevas ofensivas sin que el paso del tiempo transforme suficientemente los cuerpos, los suministros o el paisaje. El espectador comprende intelectualmente la magnitud del conflicto, aunque no siempre siente su duración. La versión del director, publicada posteriormente con aproximadamente media hora adicional, intenta reparar parte de esa compresión. Añade violencia, desarrolla algunas relaciones, amplía transiciones y concede más espacio a la destrucción de la ciudad. También modifica lecciones musicales y ritmos internos. No todas las incorporaciones mejoran automáticamente la película. Una duración mayor puede intensificar la gravedad, pero también dispersar la tensión. Sin embargo, el montaje extendido permite apreciar con más claridad que Petersen concebía Troya como una experiencia épica lenta en ciertos pasajes, mientras el estreno comercial necesitaba mantener una velocidad compatible con las expectativas del gran público. La música de James Horner cumple la función de traducir la escala visual en emoción inmediata. Metales, percusión, cuerdas y voces femeninas crean una atmósfera que combina solemnidad, peligro y lamento. Los tambores acompañan la organización del combate, mientras los temas líricos aparecen ligados a la memoria, el amor y la pérdida. La voz sin palabras intenta conectar la guerra con una antigüedad imaginada, no mediante autenticidad musicológica estricta, sino a través de un código cinematográfico familiar después de otras epopeyas históricas. La historia de la banda sonora revela las tensiones industriales de una producción de esta escala. Gabriel Yared había trabajado durante meses en una partitura que fue descartada después de proyecciones de prueba, y Horner tuvo que componer una alternativa en un plazo muy reducido. El resultado posee la eficacia narrativa de un músico extraordinariamente experimentado, aunque en algunos momentos utiliza recursos reconocibles de su obra anterior. La controversia invita a imaginar una Troya musicalmente distinta, más áspera o arcaizante, pero la partitura definitiva contribuyó de manera decisiva a la identidad emocional con la que la película fue conocida. El uso de la música en el duelo entre Héctor y Aquiles demuestra una contención eficaz. La escena permite que el sonido directo del metal, los pasos y la respiración domine durante fases esenciales. Una partitura constante habría convertido el combate en ilustración. El espacio sonoro, relativamente desnudo, obliga al espectador a atender a los cuerpos. Cuando la música reaparece, no crea la emoción desde cero, sino que amplifica una tensión ya establecida por el movimiento. El diseño de sonido en las batallas evita que todos los impactos tengan el mismo peso. Las flechas producen un zumbido colectivo antes de convertirse en golpes individuales. Los escudos reciben lanzas con sonidos secos. Los ejércitos se anuncian mediante gritos cuya función es intimidar tanto al enemigo como al propio miedo. El carro que arrastra a Héctor añade un ruido repetitivo, casi insoportable, que prolonga la humillación. Durante el saqueo final, el fuego, los derrumbes, los caballos y los gritos destruyen la claridad sonora del orden urbano. Troya cae también como paisaje acústico. La película pertenece al género de espada y sandalia, pero su construcción combina varias tradiciones. Es un filme bélico por la atención a las formaciones, la estrategia y el coste del combate. Es un melodrama romántico en la relación de Paris y Helena. Es una tragedia familiar alrededor de Héctor, Príamo y Andrómaca. Es un relato de rivalidad masculina entre Aquiles y Agamenón. Es una narración de conversión parcial en el vínculo de Aquiles y Briseida. Es finalmente una película de catástrofe. Una estructura social aparentemente estable se aproxima a una destrucción que el público conoce de antemano. Esa mezcla explica algunas irregularidades tonales. Las escenas de Paris y Helena utilizan un lenguaje amoroso sencillo, que puede parecer limitado junto a la densidad moral del encuentro entre Príamo y Aquiles. Las intrigas políticas resultan claras, pero no alcanzan la complejidad de una crónica histórica. Las batallas buscan realismo físico, aunque los héroes realizan acciones cercanas a lo sobrehumano.
Troya no resuelve completamente esas tensiones, porque intenta hacer muchas películas a la vez. Su interés reside en la energía con la que las mantiene unidas alrededor de un tema común: el deseo de trascender los límites de la vida privada mediante amor, poder, familia o gloria. La estructura narrativa puede dividirse en movimientos definidos, aunque la película oculta esa arquitectura bajo el flujo épico. El primer movimiento reúne los deseos que producirán la expedición: la conquista previa de Agamenón, el amor de Paris y Helena, la decisión de Héctor, la convocatoria de los reyes y la profecía de Tetis. El segundo movimiento comienza con el desembarco y desarrolla la fractura entre Aquiles y Agamenón, las batallas y la muerte de Patroclo. El tercero se articula alrededor de la muerte de Héctor, la reconciliación parcial entre Príamo y Aquiles, el caballo y el saqueo. Cada fase reduce las posibilidades de evitar la catástrofe. El guión utiliza anticipaciones constantes. Tetis anuncia la muerte de Aquiles. Héctor muestra a Andrómaca el túnel de escape. Príamo recuerda la protección de Apolo. Odiseo observa las defensas. Paris practica con el arco. Estas semillas producen una sensación de destino sin necesidad de intervención divina. El espectador reconoce que la narración prepara sus finales, pero la emoción depende de cómo llegarán. La profecía no elimina el suspense, lo desplaza desde el resultado hacia el coste. El problema de la compresión temporal afecta también a la evolución de las relaciones. Aquiles pasa del desprecio hacia Briseida a un afecto capaz de modificar su destino en un periodo muy breve. Paris atraviesa la irresponsabilidad, la vergüenza y la madurez bajo una aceleración similar. La película confía en los arquetipos y en la intensidad de las situaciones para cubrir los intervalos. Esa estrategia funciona mejor cuando los actores pueden expresar cambios mediante silencios y miradas, como Vanna, O'Toole y Pitt, en sus escenas más contenidas. Funciona peor cuando el diálogo debe explicar sentimientos que no han recibido suficiente tiempo. Los diálogos alternan frases de resonancia aforística con exposiciones funcionales. Aquiles habla de la mortalidad, la belleza de los instantes irrepetibles y la permanencia de los nombres. Héctor habla de deber y familia. Agamenón expresa una visión del poder según la cual la historia pertenece a los reyes. En ocasiones, estas frases parecen demasiado conscientes de su futura condición memorable. Sin embargo, esa elevación corresponde al proyecto de la película. Los personajes no hablan como personas corrientes, porque están siendo convertidos en leyenda ante nuestros ojos. La escena entre Tetis y Aquiles concentra esa cualidad. La madre permanece en el agua, asociada visualmente a un mundo anterior a la política. No ordena a su hijo que se quede, ni lo empuja hacia la gloria. Le presenta dos futuros incompatibles. La libertad de Aquiles consiste en elegir qué pérdida acepta. Si permanece, perderá la fama. Si parte, perderá la vida. La escena rechaza la fantasía moderna de que toda elección auténtica conduce a una plenitud sin sacrificio. En el universo trágico, elegir significa destruir una posibilidad valiosa. Aquiles selecciona la fama, pero la película dedica el resto de su metraje a complicar esa decisión. Conoce a Briseida y vislumbra una relación que podría ofrecerle otra clase de vida. La muerte de Patroclo le muestra que la gloria se transmite como imitación destructiva. Príamo le revela el dolor del enemigo. Cuando finalmente intenta salvar a Briseida durante la caída de Troya, ya no actúa para que su nombre sea recordado. Se mueve hacia una persona concreta. La ironía es que esa elección humanizada lo conduce al lugar donde morirá. Su arco no consiste en renunciar por completo a la gloria, algo que la película no podría sostener sin traicionar la fuerza del personaje. Consiste en descubrir que la gloria es insuficiente. Aquiles seguirá siendo el mejor guerrero y sabe que su nombre sobrevivirá, pero al final desea algo que el relato heroico no puede conservar: salir de la ciudad con Briseida. La leyenda exige su muerte, precisamente cuando el hombre empieza a imaginar una vida fuera de ella.
Héctor recorre el camino inverso. Desde el principio conoce el valor de la vida doméstica. No necesita aprender compasión ni responsabilidad. Su tragedia consiste en no encontrar una estrategia capaz de protegerlas. Cada virtud lo ata más firmemente a Troya. Como hijo, no puede humillar a Príamo. Como hermano, no puede entregar a Paris. Como príncipe, no puede abandonar la ciudad. Como soldado, no puede rehusar el desafío. La película construye en Héctor una figura cuya moralidad es admirable, pero no eficaz. La bondad no concede control sobre la historia. Esa impotencia resulta central en la escena posterior al regreso de Helena. Héctor podría ordenar que los barcos volvieran a Esparta, pero necesitaría usar la fuerza contra su hermano y una mujer aterrorizada. Decide no hacerlo. Muchos relatos heroicos habrían presentado la compasión como elección correcta y recompensada. Troya muestra que una decisión humanamente comprensible puede producir una catástrofe. La ética no se reduce a calcular resultados, pero los resultados existen. Héctor vive atrapado entre la pureza imposible y la responsabilidad inevitable. Príamo comparte esa tensión. Acepta a Helena porque Paris la ama y porque devolverla equivaldría a someter la dignidad troyana a la amenaza griega. Su bienvenida es generosa, pero convierte a la ciudad entera en garante de una decisión ajena. Cuando la guerra llega, continúa protegiendo a Paris. El amor paternal, presentado habitualmente como valor absoluto, adquiere una dimensión política. Un rey no puede amar únicamente como padre, porque sus elecciones afectan a quienes no pertenecen a su familia. La película podría haber explorado con mayor profundidad el resentimiento de los ciudadanos hacia la Casa Real. Durante buena parte del metraje, el pueblo acepta las decisiones de Príamo y celebra a Paris y Helena. Esa cohesión favorece el tono épico, pero evita una pregunta incómoda. ¿Qué piensa una madre troyana que pierde a su hijo por el amor de un príncipe? La ausencia de conflicto social interno idealiza parcialmente a Troya. El filme critica a los reyes griegos con más dureza que a la monarquía troyana, porque necesita que la ciudad represente un hogar digno de duelo. Aún así, el saqueo final rompe cualquier idealización estética. Los griegos salen del caballo, abren las puertas y convierten la celebración en matanza. El cambio ocurre durante la noche, cuando el espacio familiar se vuelve desconocido. Las calles que habían acogido procesiones se llenan de cuerpos. El fuego sube por las fachadas y borra las diferencias entre palacio, templo y vivienda. La victoria militar aparece como destrucción indiscriminada. No existe una ceremonia limpia de conquista. Hay soldados que matan, saquean y persiguen a quienes huyen. Agamenón entra en la ciudad como propietario antes de haber terminado la batalla. Su satisfacción confirma que Helena nunca fue el verdadero objetivo. Menelao está muerto, pero la campaña continúa porque el deseo imperial era independiente de la ofensa. Ante Príamo, el rey griego no muestra respeto por un adversario derrotado. Lo mata junto al altar, destruyendo la posibilidad de una transmisión honorable del poder. La escena presenta la conquista como profanación. No basta con controlar Troya. Es necesario demostrar que sus dioses, sus reyes y sus símbolos han sido sometidos. Briseida mata a Agamenón en el momento en que éste pretende añadirla al botín. La acción cierra el motivo iniciado cuando el rey la reclamó a Aquiles. Agamenón interpreta todos los seres como posesiones jerarquizadas y muere porque una de las personas que considera objeto actúa. La satisfacción dramática es evidente, quizá demasiado ordenada para una tragedia. Sin embargo, la muerte impide que el final se confunda con una celebración del vencedor histórico. Los griegos conquistan la ciudad, pero su dirigente no puede disfrutarla. Aquiles atraviesa el saqueo en dirección contraria al movimiento del ejército. Mientras los griegos penetran para apropiarse de Troya, él entra para encontrar a Briseida. Esa inversión espacial resume su transformación. Ha participado en la expedición para obtener fama. Al final, se separa de la conquista y busca salvar a una persona perteneciente al pueblo enemigo. No se convierte en pacifista ni reniega verbalmente de su pasado. Su cambio se expresa mediante el objetivo de su movimiento.
Paris dispara al verlo junto a Briseida, porque interpreta la escena desde la experiencia de la invasión. Aquiles sigue siendo el hombre que mató a Héctor. Briseida intenta detener a Paris, pero la flecha ya ha sido lanzada. La tragedia surge de una fase de conocimiento. El espectador sabe que Aquiles pretende ayudarla. Paris ve al enemigo más peligroso de Grecia dentro de una ciudad en llamas. Ninguno dispone de tiempo para explicar la transformación interior del héroe. La guerra reduce el intervalo necesario para reconocer al otro. La despedida entre Aquiles y Briseida es breve. Él comprende que no saldrá y le pide que huya. La fama que buscaba se cumplirá, pero la película filma su muerte como pérdida íntima, no como coronación gloriosa. Retira las flechas del cuerpo, quizá intentando preservar una última imagen de invulnerabilidad, y queda tendido mientras la ciudad arde. La cámara no lo rodea con un ejército admirado. Su final ocurre en medio del caos, observado por la mujer a la que quería salvar, y por el hombre que vengaba a su hermano. Odiseo pronuncia después las palabras que convierten a Aquiles en memoria. Desea que las generaciones futuras digan que vivieron en la época de Héctor y Aquiles. La frase no concede toda la gloria a un solo bando. Reúne a los rivales como figuras que definen una era. Agamenón quería que la historia recordara su imperio, pero el relato final recuerda a los guerreros cuya grandeza no pudo controlar. Paris deseaba vivir únicamente su amor, pero termina transportando la espada de Troya hacia un futuro incierto. Príamo confiaba en la permanencia de la ciudad, y Troya sobrevive sobre todo como nombre. La espada entregada a Eneas introduce una continuidad legendaria. Paris pide al joven que proteja a los supervivientes, y el objeto representa la posibilidad de que una comunidad derrotada conserve su identidad más allá de las murallas. La película alude así a la tradición según la cual Eneas escapará de Troya, y su descendencia simbólica se vinculará con Roma. No desarrolla ese futuro porque su función es emocional. Demostrar que la destrucción material no equivale a desaparición completa. La ciudad cae, pero sus relatos, objetos y nombres atraviesan el incendio. Este motivo se relaciona con la obsesión de Aquiles. Tanto el héroe como la ciudad buscan sobrevivir a la muerte mediante la memoria. Aquiles convierte su cuerpo en relato. Troya convierte su destrucción en mito fundacional. Héctor no persigue conscientemente la inmortalidad, pero lo obtiene porque su defensa encarna los valores que la ciudad desea recordar. La película pregunta, ¿quién controla esa memoria? Los vencedores abren las puertas y queman los edificios, pero no determinan por completo el significado del pasado. La elección del título resulta significativa. La película no se llama Aquiles ni la Ilíada, sino Troya. La ciudad es el centro gravitatorio hacia el que viajan los deseos. Para Agamenón es un territorio. Para Menelao, el lugar que alberga su humillación. Para Aquiles, el escenario de la fama. Para Paris y Helena, un refugio. Para Héctor, una responsabilidad. Para Príamo, la materialización de una alianza entre dinastía, pueblo y dioses. El título desplaza la atención desde un héroe singular hacia el espacio donde todos serán juzgados. Troya funciona también como imagen de la civilización que confía demasiado en sus defensas. Las murallas han resistido ataques directos, pero no pueden proteger a la ciudad de sus interpretaciones. El caballo atraviesa la puerta porque los troyanos deciden abrirla. La amenaza entra oculta dentro de un símbolo de victoria. Esta estructura ha conservado su fuerza durante siglos porque expresa una verdad política y psicológica. Los sistemas más seguros pueden ser vulnerables a aquello que confirma sus expectativas. El caballo es, además, una obra de arte utilizada como arma. Su superficie es visible, monumental y aparentemente inerte. Contiene un significado falso y cuerpos ocultos. Como el cine, presenta una forma exterior que guía la atención mientras organiza en su interior una maquinaria destinada a producir efectos. Odiseo vence porque comprende la imaginación del adversario. La batalla final no se gana mediante una espada superior, sino mediante la capacidad de construir una representación creíble. La película misma puede entenderse como otro caballo cultural. Utiliza estrellas, romance, acción y espectáculo
para introducir preguntas sobre la mortalidad, el poder y la fabricación de la historia. El público acude para ver a Brad Pitt como guerrero y recibe una narración en la que la belleza corporal está condenada a convertirse en cadáver. Acude para contemplar una guerra legendaria y encuentra dirigentes que manipulan causas públicas. Acude para celebrar héroes y observa cómo la obsesión heroica destruye familias. La presencia de Brad Pitt es inseparable de ese mecanismo. En Ochoso Psicotro, su imagen reunía atractivo físico, fama global y una voluntad cada vez más visible de trabajar con directores prestigiosos. Troya utiliza su cuerpo como promesa comercial y como problema temático. Aquiles debe parecer alguien a quien los hombres seguirían, las mujeres observarían y las generaciones recordarían. La preparación física no es un adorno exterior al personaje, constituye parte de la narración sobre un hombre que ha hecho de sí mismo una imagen. Pitt adopta posturas inspiradas en representaciones clásicas y movimientos diseñados para que cada ataque resulte reconocible. Sin embargo, sus mejores momentos no son necesariamente los de combate. Cuando escucha a Tetis, aparece dividido entre deseo y miedo. Cuando ve el cuerpo de Patroclo, la superioridad se derrumba. Cuando Príamo besa sus manos, la máscara de indiferencia desaparece. La actuación funciona porque el ícono puede ser descompuesto. El espectador primero contempla a Aquiles como estatua y después descubre al hombre atrapado dentro de ella. Eric Bana ofrece el equilibrio necesario. Si Héctor hubiese sido interpretado como figura menos carismática, la película habría quedado dominada por Aquiles y el duelo habría parecido confirmación de una jerarquía simple. Bana consigue que muchos espectadores consideren a Héctor el verdadero centro moral. Su mirada comunica atención hacia los demás. Incluso antes de hablar, parece medir cómo afectará una decisión a su padre, su hermano, sus soldados o su esposa. Esa capacidad de relación contrasta con el aislamiento de Aquiles. Orlando Bloom acepta una función ingrata. Paris debe ser lo bastante atractivo para que el amor de Helena resulte verosímil, pero lo bastante inmaduro para que la decisión de huir parezca irresponsable. Debe fracasar en el duelo sin convertirse en una caricatura imposible de respetar. Bloom trabaja desde la vulnerabilidad. Su Paris no es un cobarde absoluto. Es un hombre educado dentro de un palacio, que descubre demasiado tarde que el mundo exige formas de violencia para las que no está preparado. La película no lo absuelve, pero tampoco lo reduce a desprecio. Brian Cox convierte a Agamenón en una fuerza de ocupación, incluso dentro de sus propias escenas. Se sienta como si cada espacio le perteneciera y habla con la certeza de que la jerarquía es una ley natural. Su interpretación evita la frialdad calculadora. El rey posee apetito, humor y placer en la dominación. Esa vitalidad lo vuelve más peligroso, porque no parece un burócrata distante, sino un hombre que disfruta de las recompensas inmediatas del poder. Sean Bean aporta a Odiseo una ironía tranquila. El personaje sabe que está rodeado de hombres dispuestos a morir por ideas que él prefiere administrar con prudencia. No se burla de ellos abiertamente, porque necesita su cooperación. Su función narrativa es conectar escenas, explicar motivaciones y ofrecer la perspectiva del superviviente. El relato concluye con su voz, porque Odiseo representa al hombre capaz de salir de la historia y contarla, aunque el espectador conozca el largo regreso que todavía lo espera. Peter O'Toole, Rose Byrne, Brendan Gleeson y Saffron Burrows completan un reparto en el que la tradición teatral británica e irlandesa convive con el estrellado internacional. Esa mezcla produce diferencias de acento y estilo que algunos críticos consideraron problemáticas, pero también crea una jerarquía expresiva útil. Los actores veteranos aportan gravedad a un mundo habitado por rostros jóvenes. O'Toole no necesita competir físicamente con Pitt, representa el poder de la palabra, la edad y la pérdida. La recepción crítica de Troya fue mixta. Algunos comentaristas admiraron la escala, las batallas, la interpretación de Vanna y O'Toole,
y la seriedad con la que Petersen trataba el material. Otros reprocharon al filme su distancia respecto a Homero, la eliminación de los dioses, la simplificación de personajes y una emoción considerada insuficiente para la magnitud del espectáculo. Roger Ebert valoró negativamente varios aspectos de la adaptación y cuestionó la adecuación de ciertas interpretaciones, mientras The New Yorker defendió que, pese a decisiones discutibles, la película alcanzaba una combinación de dureza, excitación y tragedia cercana al espíritu épico. La división crítica refleja una dificultad real. Troya puede parecer demasiado homérica para quienes esperan una aventura ligera y demasiado hollywoodiense para quienes conocen profundamente la Ilíada. Su lenguaje busca solemnidad, pero debe ser comprendido por un público global. Su violencia quiere ser grave, pero también espectacular. Sus personajes proceden de una cultura aristocrática y esclavista, aunque la película necesita ofrecerles motivaciones emocionalmente accesibles. Cada solución abre una pérdida. La eliminación de los dioses, por ejemplo, permite una lectura política coherente, pero priva al relato de la extraña mezcla de grandeza y arbitrariedad que define a Homero. En la Ilíada, los dioses aman, odian, engañan y protegen. Reflejan las pasiones humanas a escala cósmica. Sin ellos, la película puede explicar mejor las decisiones, pero el universo se vuelve más pequeño. Aquiles sigue siendo extraordinario, aunque ya no habita plenamente una frontera entre lo humano y lo divino. Tetis conserva un resto de misterio que la narración no desarrolla. La simplificación de Patroclo produce una pérdida comparable. Presentarlo como primo joven ofrece una motivación inmediata para la culpa de Aquiles y evita explicar al gran público debates sobre relaciones masculinas en la Grecia antigua. Sin embargo, la reducción limita la intensidad ambigua del vínculo. El dolor de Aquiles puede entenderse, pero la película debe insistir en la condición de aprendiz para justificar una reacción que en el poema posee dimensiones más profundas. La adaptación traduce una relación culturalmente compleja a un modelo familiar reconocible. El tratamiento de Helena sacrifica también parte del misterio. La película teme que convertirla en una figura más ambivalente debilite la legitimidad romántica de su fuga.